9:10 de la mañana, estamos aquí nuevamente en el aire de Radio Meta, en este Con Voz Propia de día lunes, y hoy vamos a comenzar la semana un poquito más distendida. Vamos a tomarnos el tiempo de distendernos también, y además le vamos a agradecer a nuestro invitado que está hoy aquí participando. Estamos con el escritor Ezequiel Pérez, que va a estar presentando su... ¿Es tu último libro ese? Sí, el último. Bienvenido, sí. Buen Muchas día. Gracias, gracias por la invitación, Tato. Acércate al mic, ¿sí? así nos escuchamos bien todos. Gracias por venir. A vos por después de un fin de semana muy agitado, sí. Le mandamos un saludo al hermano ahí que se ha... No sé que se ha hecho bien o mal, pero lo ha hecho. Bien, siempre bien. Le mandamos un saludo grande que siempre... Sé que nos escuchan allí. La familia Pérez nos escucha bastante aquí en la mañana. Bueno, Ezequiel va a estar mañana, 14 de enero, a las 7:30, digamos a las 19:30 horas, en el Parador Atrape, presentando su último libro, denominado La Demora. Un libro que recoge una experiencia... No sé, ahora vamos a charlar, ¿no? Pero... para venderlo, a ver si lo estoy vendiendo bien, la mirada personal de lo que ha pasado aquí en la masacre de Ramallo, en un libro que es, no lo quiero poner en términos de autobiográfico porque no lo es, pero que sí de alguna manera a nosotros los ramallenses, cuando yo estaba leyendo alguna de las reseñas, algunos de los pasajes que allí marcaba, son cosas que nos pasan bastante a nosotros los ramallenses, que tenemos esa compartida visión de lo que ha pasado en la masacre de Ramallo. Pero bueno, el hombre está radicado en España hace ya un tiempito, es escritor, no es el primer libro que escribe, ya ha tenido grandes éxitos también en su haber, pero bueno, lo invitamos y aprovechamos que estaba aquí en Ramallo, así lo tenemos en la radio. Bueno, es un poquito así, ¿no? Esto de La Demora es un libro que recoge una inquietud particular de contar lo que se vivió allí en esos días de hace 25 años atrás. Sí, es un... A ver, el libro surge de un pedido de una editorial, de dos editoriales en realidad, de Salvaje Federal y La Pollera, que es de Chile, en una colección que ya se venía haciendo hacía un tiempo, y que lo que planteaba como punto de partida es recoger la experiencia de alguien que haya vivido en un pueblo y que ya no estuviera viviendo más, a través del género crónica, de la no ficción. Y hasta ahora habían salido sobre pueblos de Chile, libros muy, muy bonitos, muy lindos, y este fue el primero que se planteó sobre algún pueblo de Argentina. Uh-huh. Y entonces el año pasado se publicó hacia mitad de año. Y bueno, en principio cuando estábamos un poco charlando sobre por dónde podría ir el libro con mi editora, surgió lo que siempre surge en las mesas donde uno se toma una cerveza y está con amigos, etcétera, y es contar de dónde viene uno a través de las desgracias. Digo, el pueblo un poco se define por sus desgracias. Y tenemos algunas que salen como caballitos de batalla, ¿no? Bueno, el helicóptero, el SD, etcétera. Tenemos como nuestras desgracias, pero me parece que el as bajo la manga que siempre sacamos es el de la masacre de Ramallo, donde pasó lo del banco. Así se podría llegar a definir. Entonces me interesó sobre todo abordar esa crónica, no como una crónica periodística de investigación, un policial de investigación, sino como una especie de ir recogiendo parte del anecdotario personal de los que me rodeaban, o de los que podía llegar a entrevistar, y también de mi propio anecdotario personal, es decir, dónde estaba yo, qué estaba haciendo, que es un poco la forma en la cual uno presenta también el hecho, no particularmente qué fue lo que sucedió, porque creo que qué fue lo que sucedió en principio no lo sabemos muy bien del todo, claro, todavía. Sí. Es algo que nos preguntan siempre, ¿no? Y nunca tenemos esa respuesta. Sí, lo que hay son tenemos hipótesis, una cicatriz, exacto, pero no tenemos esa respuesta. Tenemos una cicatriz. Y lo que me interesaba a mí era ver la forma de esa cicatriz en cada uno. O sea, cómo te nutriste de varios ramallenses, ¿no? En ese relato. Sí, a ver, lo cuento de hecho en el libro. Uno de los cuarteles de operación fue un bar en el que nos reuníamos siempre en Buenos Aires, ramallenses viviendo en Buenos Aires, y en donde de repente sacaba el tema y aparecían las historias personales que estaba haciendo cada uno, o el típico chiste, es decir, bueno, o la situación graciosa durante la tragedia, es decir, que
que estaba todo eso rondando y siempre aparecía, por lo menos en aquellos que forman parte de, vamos a llamarlo así, mi generación. ¿Qué fue lo que sucedió con aquellos que siguieron después? Si todavía se sigue recordando, si todavía sigue siendo una cicatriz, etcétera. Eso no lo sé muy bien, porque no estuve indagando por esa zona. Pero por lo menos fue un hecho que marcó a mi generación de alguna manera, y la forma en la que se vivió en este pueblo. Aparte de una generación que venía de un pueblo previo, que creo que era diferente. No sé si cambió muchísimo, pero algo cambió. Algo cambió después de eso. Sí. Vos hablas ahí del chiste, ¿no? Y muchas veces en el humor está la construcción de un relato para que sea gracioso, pero que a su vez también aflora mucho de la subjetividad y la experiencia de cada uno, ¿no? Eso contribuyó, más allá de quitarle, porque es gracioso para nosotros, ¿no? Por ahí nosotros hacemos estos chistes y nos miran otros y dicen, che, pero ¿cómo te vas a reír de esto? Claro. Es el golpe a nuestra cotidianidad, a nuestra idiosincrasia de aquí de Ramallo, pero de alguna manera después está esa transformación, ¿no? del relato, llevarlo al libro, ¿no? Sí, a ver, bueno, es eso, creo que la gracia también tiene que ver con poder asimilar algo que se iba de las manos, es decir, claramente veíamos, o por lo menos lo que me pasó a mí, lo que le pasó a ciertos amigos o conocidos de los cuales escuché su historia, es que era muy difícil de asimilar eso que estaba pasando, de poder comprender, de armar una línea cronológica, de armar un relato sobre eso, y cada vez que aparecen los relatos sobre ese día se empieza a desarmar la narración, empiezan a aparecer eso, ¿no? Digo, como chispazos, y de repente el banco es algo, o el asalto al banco es algo secundario dentro de esos chispazos, y lo que importa es cómo me afectó. Claro. ¿Hay mucho de lo personal? Sí. A ver, no de lo personal mío, pero sí de lo personal en sentido de que ese tipo de construcción anecdotaria creo que estructura el libro. Yo es como un yo personal colectivo, digamos, ¿no? Yo creo que sí, y también una especie de desvío, es decir, la primera parte se llama desvío, y tiene que ver con que antes de ver lo que estaba pasando en el banco en ese momento, me interesaba ver lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces el lector ansioso se va a llevar una decepción con el libro, porque el hecho en sí, va a buscar un hecho policial. Exacto, el hecho en sí aparece mucho después. A mí lo que me interesaba era el rodeo previo, antes de llegar al lugar, ver cómo se iba armando, cómo estaba armado ese pueblo, cómo era la dinámica, cómo era la forma de vida de este pueblo. Y de repente el hecho que cambia algo, no sé si mucho o poco, pero algo cambia, y como decís vos, deja una cicatriz. Chica, grande, pero una cicatriz. Sí. ¿Te costó escribir porque, digamos, vos sos licenciado en letras, algo te estudié? Muy bien. No, pero, claro, porque uno dice, bueno, no es una motivación, acá hay un andamiaje académico a la hora de plantear estos relatos. Claro, ¿te costó escribir este libro, digamos, en esto de ver cómo encararlo? Porque está el pedido que te hace la editorial, está tu cuestión personal marcada, está la influencia que te hacen desde el exterior, ¿no? Y después también está, yo imagino que una persona cuando se pone, o un escritor cuando se pone a escribir, también piensa en el otro que lo va a leer, ¿no? Y también está la necesidad de decir, che, me van a pedir que cuente el hecho policial en sí, porque de alguna manera es lo que atrapa un poco al libro. ¿Te costó desarrollarlo o fluyó? No, a ver, por partes. Yo creo que hubo partes en las que sí fluyó. El comienzo siempre a mí me cuesta mucho porque no me llevo tanto por el argumento, por lo que quiero contar en sí, que en realidad eso estaba bastante claro desde el comienzo, sino por la forma en la que lo voy a hacer. Es decir, el tono, los momentos en los cuales se acelera la narración, etcétera. Es decir, que yo quería que el tono del libro también estuviera acorde al hecho, que es un hecho demorado, un hecho que tardó mucho tiempo en realizarse. Digo, es un asalto larguísimo, con tomas de rehenes muy largo, y quería que el texto tuviera un poco ese ritmo demorado. Eso fue lo que un poco me costó. Y que el momento, ¿ahí es el título de la demora? Sí, sobre todo porque lo que notaba justamente en quienes me contaban algo sobre esa noche es que todo era lento, todo era demorado, todo era espera, se estaba esperando que algo pasara y que no pasaba, y que cuando volví, por ejemplo, a los registros de los medios de comunicación de ese momento, me daba cuenta de que fue también una cicatriz ese hecho, para que apareciera un tipo de registro de medios de comunicación muy particular, que es el registro de el no tengo nada para contar, pero cuento.
Claro. que creo que hoy marca, si uno prende Sí. la tele o escucha algún programa, etcétera, hoy marca lo que la forma en la cual se comunican determinadas cosas, que es un hecho y se le da vuelta, se le da vuelta, se le da vuelta porque no hay más para contar, pero hay que llenar espacio. Creo que la masacre de Ramallo sirvió, bien, mal, bueno, yo creo que mal, para construir también un tipo de comunicación, una forma de desarrollar la noticia, muy centrada en el morbo, muy centrada en la repetición. Que a lo mejor no estamos acostumbrados nosotros acá a nivel local. Eso, Sí. eso es lo que me pasa. Sí, sí. A ver, yo tuve la suerte de trabajar de periodista en grandes ciudades. Y claro, está esto de lo espectacular, porque hay una necesidad de vender. Imagínate que hoy en día los títulos en las redes sociales son cada vez más impactantes con el solo hecho de que vos hagas clic ahí, porque es lo que vende. Imagínate, en esa época se vendía el diario, digamos, vos tenías que competir con el otro diario. Entonces era todo el tiempo buscar la espectacularidad. Y queda mucho esto de lo que pasa en un pueblo, en una persona, en un protagonista, en un familiar, incluso hasta en un policía mismo, o en el propio ladrón, o en lo que tiene que ver con las historias de cómo la atraviesan a cada uno, que después en el hecho vos lo que vas a ver es los espectáculos del amarillismo, de la sangre, de lo negro, y no tanto en el color que está al costado, ¿no? En lo que se nutre. Por eso te llama mucho la atención esto, y leía una entrevista que te hacían a vos del diario de la Nación, el diario Clarín, esto de estar todo el tiempo, cada uno con su testimonio ubicándose en un lugar diferente. No todos hablando sobre lo mismo, digamos, ¿no? De lo que pasó, sino cómo se vivió. Y eso no está en las crónicas. No está en los hechos policiales. Sí, a ver, como para ejemplificarlo, la imagen que se tiene por fuera, de alguna manera, de la masacre del Banco Nación es la del auto acercándose a la cámara, siendo tiroteado, y la de horas y horas y horas y horas al aire, con la cámara enfocando la puerta de un banco en el que no sucede nada, más que el movimiento de algunas personas. Lo que nos quedó, me parece, o lo que no se registró, que no sé si lo registro en el libro, pero hay un chispazo de tratar de ver eso, es el momento en el cual todo eso se desmonta, todo ese espectáculo se desmonta, y lo que queda es gente yendo a esa cuadra a ver los orificios de disparos en los edificios, ¿no? O el trazado en tiza en el asfalto de los cuerpos que quedaron, y eso ya al espectáculo no le interesa. Es decir, lo que no le interesa justamente, la palabra que usaste vos, que me parece que es muy correcta, que es la cicatriz. La cicatriz no interesa, no es espectacular. Es una marca que no dice más que lo personal de lo que sucedió en esa persona. Sí, con los años pasaba, ¿viste? Siempre Ramallo tiene esta particularidad que esa esquina en particular, para que la redundancia, era la esquina de concentración de todo, ¿no? Totalmente. De la salida a la noche, de la tarde, de sentarse en la esquina del banco. Ahora no sé si se seguirá usando, uno pierde la juventud, ¿no? Y por ahí lo ves con los adolescentes. Y el día después fue eso de ir a buscar la confirmación de que esto había pasado en Ramallo, ¿no? De ver los orificios en las paredes que habían quedado del tiroteo, alguna cinta colgada del peligro, cristales de la puerta del casquero. Era como decir, che, ¿pasó esto acá? Digamos, y nos ha costado mucho tiempo incluso hasta asimilar de que eso había pasado en Ramallo. Primero porque lo que uno sabía de acá, ¿no? De la poca información que uno tenía, es muy difícil por ahí conocer los protagonistas de los bancos porque la gerencia y eso van rotando, pero sí los empleados de acá, de que los conocés, que gente de Ramallo, y después verlo cómo se trataban en el afuera, ¿no? Cómo de un periodista a 200 kilómetros en Buenos Aires hacía una interpretación de lo que pasaba en Ramallo que te chocaba con lo y la edad también de cada uno de nosotros, de no entender un montón de cosas, ¿no? De no entender esa noche todo apagado el centro, del miedo que había, de ver helicópteros, de ver patrulleros, de ver gente encapuchada. Y vos decís, eso lo veíamos, no sé si en las películas, hoy por ahí estamos más cercanos con las plataformas, pero era como un escenario muy diferente al nuestro. Y que también de alguna manera es parte todavía de ese anecdotario que nos queda en el día a día, sin contar lo que pasó en particular. Tal cual. Lo que decís es un problema casi nadie sabe lo que pasó. Literario, si yo te pregunto vos que te lo leíste y te lo estudiaste de millones de entrevistas, seguramente no vas a tener una respuesta concreta. Nos pasa todo, digamos, ¿no? Uno que es periodista también le pasa. A mí me pregunta, che, ¿qué pasó en Ramallo, en la del banco? Y la verdad nunca supe si fue un robo, si
si no fue un robo, si fue una cuestión política. Y eso también merodea un poco el morbo. Sí. No sé si lo merodea, creo que lo alimenta de lleno. Sí, la anécdota, es la estructura de la anécdota o el conflicto no resuelto también. Como te decía, es un problema casi literario, en el sentido en el cual nos expusimos de alguna manera a esa idea de representación, es decir, estábamos siendo en vivo y en directo representados por otro, y lo que salíamos a buscar, en todo caso, en lo que salían a buscar aquellos que estaban en ese momento era realidad. O sea, es decir, tocar las cosas y señalarlas y notar que eso fue y estaba siendo real. Eso es un hecho bastante impactante en ese sentido, porque uno estaba mirando por la tele lo que sucedía a través de la ventana, y en ese desfase de alguna manera estaba esa idea de representación, ¿no? Es decir, cómo te estaban presentando o volviendo a presentar en otro lugar, lo cual, bueno, eso me resultó también muy atractivo a la hora de escribirlo, y también muy complicado, muy complejo, porque de alguna manera yo también era el representado en ese, muy lejanamente, pero era el representado en todo eso que estaba leyendo y volviendo a ver, y que formaba parte también, me di cuenta, de mi memoria ahí como latente, porque había imágenes que tenía como el recuerdo muy latente y que volvieron a aparecer cuando volvía para escribir el libro, sí. ¿Te pasó? Imagino que no debe ser fácil escribir un libro, no he tenido la experiencia, pero de ir por una traza, por un caminito y aparece ahí alguna anécdota que te desvió y te cambió en el transcurso de la escritura. Todas las anécdotas me desviaron. Por eso lo que te digo, la primera parte se llama desvío, porque fueron anécdotas, incluso parte de una propia, que es que cuando me puse a escribir el libro recordaba algo que no existía, que era el reloj ese famoso que está en la entrada frente a la estación, ¿no? Ese reloj con forma de planeta Tierra, con las costuras, con los continentes, etcétera. Yo recordaba ver esa imagen del banco y de los policías atravesada o en realidad con un primer plano de ese reloj. Cuando me puse en realidad llegó a partir de un amigo de la infancia, de Nico Serretani, creo, que me dijo, bueno, pero ese reloj me parece que no estaba en ese momento, y me interesó ese desvío también de la memoria, es decir, cómo la memoria engaña. O sea que le podemos echar la culpa a Nico de que te desvió el relato. Pero por suerte, porque me sirvió para entender por dónde iba el libro. El libro no iba hacia los hechos en sí, claro, hacia buscar una verdad. Lo que pasó. No me interesaba mucho buscar la verdad de lo que había sucedido, ni indagar señalando esto fue lo que pasó y logré descubrir este hecho en particular, sino que me interesaba ver cómo engaña un poco la memoria. Pero en ese engaño está también una construcción de lo real, es decir, no puedo recordar ese hecho sin ese reloj de por medio, que no estaba. Lo cual parece una contradicción, pero en realidad es lo que hace la memoria de alguna manera. En tu relato estaba en mi relato está ese escenario. Exacto, está, y después me puse a investigar y efectivamente se había emplazado ese reloj, creo que 2 o 3 meses después. ¿Sí? ¿Y cómo hiciste después para, de todas estas desviaciones, encauzarlas en un camino? No se encausan, esa es la gracia, me parece, de la escritura, que no tiene por qué encauzarse, que puede ser puro desvío. Y que es bien interesante cuando aparece el puro desvío. Creo que el hecho en sí está siempre en el centro. Digo, cuando uno se desvía es porque hay un eje, un centro, algo que atrae, y creo que está siempre ese hecho en particular, esas horas y te diría esos segundos en los cuales vemos acribillar un polo verde, creo que era, a las 4 de la mañana. Creo que ese momento exacto es el momento en el cual, de alguna manera, el campo magnético, lo que hay alrededor, esos desvíos, a mí quería recoger esos satélites, eso que estaba orbitando alrededor del hecho, antes que el hecho en sí, porque para el hecho en sí, como te decía, primero no tenía la intención de escribir una crónica policial, y creo que tampoco tenía las herramientas para hacerlo. ¿Sí? ¿Qué género le das? Porque también había una polémica en torno a qué género se inscribe este relato. A ver, yo creo que es una crónica, no ficción, y que tiene que ver también eso con parte de anecdotario. ¿Es la parte más difícil escribir no ficción? No sé, sí, qué sé yo. Le das esa pelea, ¿no? Sí, no sé. Que escribe no ficción es una pluma.
más pesada a veces. Dice. Sí, no sé, creo que son formas de encarar también la escritura. Tuve que aprender, por ejemplo, a ser claro en algunas cuestiones. ¿Tuviste que leer otro tipo de relatos así? Sí, metiste, claro, ¿no? sí, leí, bueno, más allá de los relatos periodísticos, por ejemplo, recuerdo haber leído muchas novelas y mucha poesía, sobre todo para poder encontrar la forma en la cual narrar esos 38 segundos Ujú. en los cuales el auto es acribillado por la policía. ¿Lo mediste en tiempo? Sí, Para estaba, sí, conocerle. de hecho está en los peritajes, etcétera, está la cantidad de segundos que duró ese momento, la cantidad de disparos, obviamente, todo eso se tuvo que medir. También fue un hecho parteaguas para la investigación policial, porque no había herramientas tampoco en ese momento Sí. para medir todas esas cuestiones de tiempos, disparos, perspectivas, trayectorias, etcétera. De hecho, no existía y empezó casi, te diría, en ese momento la figura del mediador policial. Es decir, alguien Claro. que tratara con los rehenes y con los asaltantes y que pudiera mediar. No existía hasta Ramallo. Pero bueno, más allá de eso, lo que te decía, para ese momento tuve que aprender un poco cómo contar la aceleración. Todo lo que había sido demorado hasta ese momento, en esos 37 segundos se vuelve muy rápido, ¿no? Se vuelve como... Y ahí me apareció una figura, una imagen que la traté literariamente, que es la del encierro del toro. Ujú. Como si fuera un encierro de un toro, y como si fuera la estocada final de alguna manera, que termina contra un árbol, estampado el árbol, sí. El auto. ¿El libro lo escribiste acá o lo terminaste de Lo escribir? empecé a escribir acá y lo terminé en Madrid, sí. Ujú. Sí. Y hubo, bueno, ahí me hablabas de la parte del encierro del toro, hay como una partecita de la cultura, ¿no? Eso lo escribí antes, justamente, Mirá. así que no te Vos lo podría terminaste de decir. afirmar. Igual sí, creo que algo se habrá filtrado, porque digo, No digo esto de la construcción de los relatos, cómo vos podés traer cosas incluso hasta de otros Sí, hechos sí, diferentes, sí. para interpretar lo que te encausa en esa... Es que los en otros esa hechos te dan perspectiva también, o te dan herramientas para poder entender qué fue lo que sucedió, ¿no? Que un poco también tiene que ver con el hecho en sí, que fue un momento, como decías vos, en el cual las fronteras que uno había trazado para cuidar el pueblo, para ponerlo, para encapsularlo, se rompieron, se filtraron completamente. Uno veía gente desconocida, patrulleros, el Geof, el halcón, Sí. etcétera, rondando por el pueblo, y era como si fuera una especie de invasión extraterrestre. Claro. Sí, Podrías haberlo tratado como una Exacto. crónica marciana también, si Exactamente, querías, sí. porque era también lo que te pasa, ¿no? Y eso en términos identitarios es muy, muy complejo, porque te genera te desestabiliza. Todo lo que creías que eras, de repente se derrumba, ¿no? De un día para el otro. Y sin ser víctima directa. Sí, ser víctima directa. Sí, Claro. tal cual. Sí. Muchas veces pasa esto, te llevo a hablar un poquito de tu profesión, sos escritor, no es el primer libro que publicás, ya tenés otro, hay uno que es muy premiado, pero te voy a dar la posibilidad a vos que lo cuentes. ¿De qué te gusta escribir, digamos? ¿Qué son esas pasiones que te atraviesan a la hora de sentarte? ¿Y cuál es ese proceso, ¿no? Digamos, de construcción en este caso, bueno, nace de un pedido, de un hecho que te gustaba contar, de tener esa posibilidad, pero bueno, te llevo a preguntarte, Ezequiel, escritor, ¿qué lo motiva? Bueno, no lo sé qué me motiva, y está en Por eso está bueno también, Sí, en ¿no? ese misterio está la gracia de la escritura. El día que lo sepa, probablemente Lo escribo ya más. pierdo la gracia, sí. Y sobre todo me motiva algunas sorpresas que aparecen con la lengua. Como te decía, la literatura que me gusta leer y la que quiero escribir es una literatura que no sé si se preocupa tanto por el argumento, por el que trata. Vos sos especialista en lo que es literatura colonial. Sí. Claro, Sí, hice mi como doctorado en eso, sí. Te vas a otro tiempo, digamos. A otro tiempo. Y justamente me parece que en ese tiempo también hay formas en las cuales se retuerce el lenguaje, la sintaxis, que a mí me atraparon muchísimo. Uh-huh. Después me di cuenta de que era eso lo que me interesaba, cómo se decían, cómo se armaba una oración. Y entonces me parece que por ahí va un poco mi gusto personal por la literatura y por la forma en la que escribo. Es un lenguaje totalmente diferente al que tenemos ahora, ¿El ¿no? colonial? Sí. Bueno, a ver, hay algunas cosas, pero en términos sintácticos, en términos léxicos, sí hay muchos cambios. ¿Y muchísimos. qué te llevó por indagar en esas escrituras? También era un misterio, porque a veces me preguntaba qué estoy haciendo ¿Y leyendo hay esto. un bagaje digamos, material para
Porque uno por ahí dice, bueno, tanto tiempo, por ahí, imagino que los libros no se publicaban acá, se llevaban a Europa, después volvían. Sí, por lo general no se publicaban tampoco, Claro. son manuscritos, uno trata con manuscritos. Y a ver, sí, por una cuestión muy fundamental, y es que los primeros momentos de la conquista y los primeros momentos durante la colonia fueron los momentos en los que más se escribió. Ujú. Hay toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de escritos que todavía descansan incluso en el archivo de Sevilla, el archivo de Indias, y que incluso hay muchos textos que todavía no se leyeron, que están ahí en cajas en Sevilla, y que en algún momento algún especialista sacará a la luz. Pero ¿Te gustaría meterte ahí? sí, claro, sí, no, sí, Cabeza. sí, a ver, sí. Es un poco abismal también, porque hay Mm. tanto que uno no sabe por dónde empezar. Pero sí, me ha tocado eso, trabajar con manuscritos del siglo XVI, sobre todo, en donde uno ve eso como formas de escritura, y leer también a alguien que escribe a mano es muy Claro, interesante. todo. Sí, uno ve como cuando está Había cansado. un arte a la hora de escribir. Es que uno ve, a veces sí un arte y a veces no, a veces escribían personas que estaban apenas alfabetizadas, Ujú. porque imagínate que quienes vinieron Claro. a América no eran el primor de España, no eran los mejores, todo lo Mm. contrario, eran los peores. Claro, es sí, decir, mandaban a la resaca a los que... Esto quedaba muy lejos. Sí, Ahora que- te tomás un avión y exacto. estás en un ratito, ¿no? Pero Sí, esto sí, quedaba muy de lejos. hecho, una forma de obtener libertad Mm. para aquellos reos que la ¿Y estaban hay pasando mal en España, era producción mandarlos. ¿hay mucha producción de eso? Sí, claro. Sí, Claro, pues muchísimo. debe ser una mirada muy diferente a las grandes plumas de esa época. Bueno, claro, en España estaba sucediendo, bueno, en cierto momento sucedió el siglo de oro, es decir, la época de oro de la literatura española, y en América lo que estaba sucediendo era que se estaba escribiendo mucho, te diría, pegado a lo real, pegado a lo que sucedía, mucha crónica sobre la conquista de tal lugar, mucha relación sobre lo que sucedió tal día, es decir, tienen que ver más con lo que hablábamos antes, con anécdotas, con crónicas personales, que con ficción. En América la ficción, bueno, tarda, porque sobre todo estaba prohibida, incluso que circulara la ficción, porque era distraer a los que estaban acá. Claro, mira, Sí. son datos que uno Sí. no. Y después ha evolucionado esa pluma, ¿no? Porque Latinoamérica tiene unas plumas maravillosas. Bueno, claro, no, sí, en ese momento también, digo, uno lee algunas crónicas y son geniales. Sí. Ahora que vos estás en Europa, estás en España, ¿cuesta hacer, digamos, el respeto a los escritores de Sudamérica, de Argentina, o hay un reconocimiento? Yo creo que estamos en un momento en el cual la literatura argentina, latinoamericana está siendo considerada, sí. Mm. Sí, hay escritoras sobre todo que en Europa están siendo muy consideradas. Otros no, pero eso lo sucede con todos los Y escritores esto del mundo, sí. de las tecnologías rompe un poco también lo que era establecido, ¿no? Yo creo que sí, pero sigue estando también la circulación por parte de grandes editoriales. Digo, la tecnología puede ayudar a visibilizar a alguno que haya quedado rezagado, o que su apuesta, su estilo no coincida de alguna manera con lo que el mercado, vamos a llamarlo así, quiere. Pero por lo general los ritmos también los marcan las grandes editoriales, como fue siempre, sí. ¿Y cuesta escribir para una editorial? ¿Cuesta? Escribir, digamos, cuando te piden algo. Bueno, en este caso en particular no te puedo decir muy bien porque el pedido fue tan amplio y tan libre De alguna manera lo encausaste vos. En que, tantos desvíos. A ver, es que la editora, que es Selva Almada, que es una de las escritoras muy reconocidas mundialmente, te diría, y que es amiga y me conoce, me dijo, hace un poco lo que quieras. Cuando te dio esa libertad, ¿no? Me dio la libertad, y creo que lo hizo también Que a un veces poco es un adrede. problema cuando te dan la libertad, ¿no? No, en mi caso, ¿A vos si te me gusta? hubiesen dicho tenés que escribir tal y tal cosa de esta manera, creo que se me hubiese complicado un poco más. Me gusta y me resulta fundamental la parte de exploración previa hacia la escritura y la parte en la que estoy explorando dentro de la escritura. ¿Tenés un método para conseguir esos datos? Los datos... ¿Hay algún método para escribir un libro? No, creo que no. Si o sea, queremos cada ayudar a la uno- gente va a empezar a escribir, lo estamos matando, ¿no? Es que te iba a decir que cada uno tiene el suyo, pero yo tengo miles también. Claro. Si te digo cómo escribí el primero, probablemente haya sido muy distinto a cómo escribí el segundo o a cómo escribí este último. Cada libro, por lo menos para mí, exige un momento de ponerse en contacto con el material, con lo que te va pidiendo, incluso el propio material, la propia escritura, y después empezar a respetarlo y a imponerse de a poco. Es como una especie de tironeo. Ujú. ¿Cuántos libros tenés publicados? 3. ¿Tres? Sí. ¿Y cómo te llevas con ellos?
en el transcurso de este tiempo. Dicen que los libros son como un hijo, ¿no? Sí, y sería son un mal padre en mi caso. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Una indiferencia absoluta. No, indiferencia ¿Hay absoluta alguno no, más mimado? No, tampoco, ni siquiera. Me suelo olvidar fácilmente de lo que escriben otras personas y mucho más de lo que escribo yo, así que no... O sea que lo cerrás, digamos. Lo cierro, sí. O sea, ahí está el Y producto. me resulta fundamental, sobre todo, cerrarlo, porque... Bueno, el primero que ya lo siento muy lejano. De hecho, el otro día contaba que a veces me hacen observaciones o preguntas, o porque es un libro que se leyó mucho y se sigue leyendo, y hay clubes de lectura que siguen leyendo y me invitan, y obviamente acepto porque me resulta muy, muy grato que se lea un libro mío y que las personas lo discutan. Pero claro, cuando me hacen algunas preguntas, no sé muy bien... no sé si lo escribí. Exactamente. ¿Sos de leerte? No, para nada. Peor todavía. Por eso, no, para nada. Y por eso a veces me sorprendo cuando me dicen algunas cosas que leyeron. Y por supuesto acepto absolutamente todas esas lecturas. Y hasta las uso para posteriores charlas o clubes, etcétera. Digo, uso esas mismas lecturas, las uso para decir que en realidad se me ocurrieron a mí. ¿Sí? Claro, está muy bien. ¿Y has ganado premios? Bueno, esa primera novela quedó finalista del premio del Fondo Nacional de las Artes, que es un premio que nacional, y también de un premio que se llama Medife, de Filba, quedó ahí entre los 10 que no es fácil. Los 5 finalistas. No es fácil. No es fácil. No. Y hay en el tintero, ya no sé si se llama el tintero, ¿no? Es medio colonial, ¿no? Todavía lo del tintero. Ya a mano no lo escribís, ¿no? Bueno, ahora... ¿Tenés manuscrito, digamos? Sí, este último sobre todo, este último no, el que estoy empezando ahora, como estoy trabajando mucho con la computadora, cuando termino de trabajar, mi trabajo que me da la comida básicamente, porque la escritura no me da de comer, claro, quedo muy mareado ya de tanta pantalla, entonces dije, bueno, para escribir voy a usar un poco la mano y el anotador. Sí. A veces volver a las fuentes, a la colonia. Exacto, sí. Es buena. Bueno, y creo que el tipo de escritura que saldrá será diferente también, digo, un poco yo creo que un poco la forma en la cual uno se relaciona con eso que está escribiendo, la forma incluso en la cual hace el gesto de escritura, creo que cambia la escritura en sí. El ejercicio natural y manual, la artesanía. Exacto, verlo. Esto es todo muy rápido, muy dinámico, divino, además te equivocaste, podés... Pero lo artesanal es... Sí, que también es una tecnología la escritura, una tecnología muy vieja, muy, muy anciana, pero una tecnología, en fin. Y la tecnología, la técnica también con la que uno plasma la escritura cambia un poco también la forma en la cual uno lo encara. O incluso cuando se dicta. Uno, no sé, por ejemplo, puede ver esos cambios en escritores como Borges. Es decir, en el momento en el que se queda ciego y en vez de escribir y de estar en contacto directo con lo que está escribiendo, lo tiene que dictar a su secretaria. Y cambia la forma en la cual escribe. Obviamente que cambia. Claro. Sí. Claro. Me quedaría hablando 1000 horas, pero no te quiero robar más tiempo, porque obviamente te agradecemos la molestia de venirte aquí a la radio, de charlar con nosotros. En este ratito que estás acá en Ramallo, bueno, te tomaste acá, te robamos un pedacito de ese tiempo, pero es interesante poder contarle a todos los vecinos de Ramallo de que hay un ramallense que triunfa en el mundo, que le va muy bien. Es muy fuerte triunfar. Bueno, pero escribir un libro es meritorio de reconocimiento y por supuesto, como que no, estás triunfando, ¿no? No sé si te da de comer la escritura, esa será charla de otro momento, pero de alguna manera le ayudás también al ramallense en esto de decir, che, mira, estoy llevando estos relatos que nos atraviesan a todos y se lo estoy dando a conocer al mundo, ¿no? Que también es la parte de la historia que no nos contaron, ¿no? Uno lee las crónicas policiales, lee los libros que han salido de la masacre de Ramallo. Ahora creo que se va a venir la película dentro de muy poco también. Me dijeron. Le mandamos un saludo a Batata Rossi, que él está armando, está ahí buscando todo, ya están trabajando muy... Te voy a decir que te invite para la sí, no, claro, a verla, sí, claro. Pero claro, pero son relatos que en este caso
en el tuyo se nutren de muchos de lo que nos ha pasado aquí. Siempre que te dicen, che, vos sos de Ramallo, ay, pasó lo del banco, ¿qué pasó? Y vos le contás lo que a vos te pasó. Entonces dices, me aburro, contame qué pasó. Y ahí está Ezequiel. Gracias por venir, Ezequiel. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Así que bueno, Ezequiel Pérez, escritor, va a estar mañana, esto es mañana, 19:30 horas, allí en el Parador Atrape, en la zona del río. Va a estar presentando este libro con las chicas de Libélula. Le mandamos un saludo muy grande también. Le mandamos saludones, le mandamos saludos a todo el mundo. Esto es entrada libre, sí. Ahí no tenés ni idea. Por lo menos no metamos la pata. Pero sí, es libre, sí, que sea libre. Sí. Ahí está. Va a estar presentando La Demora allí en el Parador Atrape. Nosotros nos vamos a la pausa, ¿le parece, querido operador? Que ya nos hemos pasado bastante y tendido.